Hola, bienvenidos un día más a esta sección corta de Sopa de Letras. Hoy abarcaremos la temática de las teorías formalistas versus las condicionalistas y qué abarcan estas. Las teorías condicionalistas proponen que un texto puede pasar a ser literario o dejar de serlo y tal categoría no es permanente ni eterna. También consideran que la literariedad deriva del modo de leer, o sea que es posible que ciertos textos, cuya función no era la estética en un principio, en algún momento pasen a formar parte de lo que es lo literario, debido a ciertas condiciones o circunstancias históricas o según juicios provenientes del gusto individual o colectivo. Las ventajas de estas teorías son que permite incluir en lo literario una gran cantidad de textos que no satisfacen los criterios establecidos por el constructivismo y también revaloriza la importancia del contexto histórico y social en la determinación de la literariedad, que de este modo deja de ser un valor absoluto, permanente y transhistórico. Pero también tiene su punto débil. Su formulación lleva a caer en un relativismo que no ayuda a los fines de delimitar lo literario. Por otro lado, el formalismo, que se desarrolló entre 1915 y 1930, dice que en la literatura se emplea un lenguaje poético que se distancia del lenguaje ordinario. Roman Jacobson, que era un formalista ruso de esa época, diferenció la función comunicativa, que es la dominante del lenguaje común, y la función poética, que es la distintiva de la literatura. También hay objeciones al formalismo. Es ilusorio o erróneo creer que existe solo un lenguaje ordinario. Un gusto en conocerlo, encantada de tenerlo acá. No, por favor, un honor estar aquí con usted. Me gustaría que nos cuentes cuál es el capítulo del que nos vas a hablar, de qué se trata y por supuesto su análisis. Bueno, para hoy que me invitaron, elegí el capítulo White Bear, Oso Blanco, el cual es un capítulo que me parece que tiene mucho para analizar y que es muy interesante gracias a todas las temáticas políticas, sociales que toma. Yo creo que no usamos un lenguaje poético junto con mi guionista y mi productor, pero de todas formas metimos metáforas de situaciones y damos una historia en la que la protagonista empiece como víctima y termina siendo victimaria, ya que el propio capítulo empieza con ella confundida. Usamos el uso de flashbacks que aparecen y al principio no se entienden y no se entienden hasta el final. Después encontramos a personajes secundarios en el medio con los cuales se encuentra nuestra protagonista y se ve como constantemente se la tortura psicológicamente, pero no físicamente. Pero de todas formas uno siente empatía por nuestro personaje principal porque se lo siente como una tortura. El capítulo hace juego con una distopía que también puede llegar a llegarse a ser una realidad, así como lo es toda la serie, porque toda la serie engloba realidades distópicas futuras y usa el juego de la tecnología. Entonces hay un punto en el que nuestro capítulo es una fantasía distópica, pero al mismo tiempo no lo es, porque en el final, cuando se descubre que es una obra en la que en realidad están, que es un juego, que es toda una actuación, que es para torturarla por sus pecados, podemos entender cómo sería una tortura en el siglo XXI. Entonces hay un punto en el que podemos analizar mucho a través de los recursos en el habla que usa esto. Podemos verlo en los colores que usamos, porque toda la actuación que se le hace a la protagonista se ve en colores grises, en colores más oscuros, más opacos. Y una vez terminado el capítulo, en los créditos, cuando aparecen todos los actores en el parque haciendo el guión, se ve más cálido, más brillante. Después, desde un lado más analítico social, tomando en cuenta los conceptos, nosotros nos basamos en el hacer de este capítulo en un caso real que pasó en el Reino Unido, que es donde nosotros grabamos la serie, como ya deben saber, que es un caso que a nuestro guionista lo tocó y que quiso usar, que es de una pareja que asesinaron a 5 hombres, básicamente 5 adolescentes niños, y la propia esposa era los que los persuadía. Fue un caso que al Reino Unido lo conmocionó y decidimos basarnos en eso. Para al mismo tiempo podemos hacer una crítica social de lo que hoy en día es el uso de la tecnología y cómo hoy en día, como ya dije, sería una tortura medieval en el siglo XXI con el uso de los celulares. También ponemos en juego lo que es el morbo actual de la gente que graba al pasar la situación morbosa, la tortura, y cómo la disfrutan, tanto en la actuación como luego, porque hay una realidad que es que la sociedad hoy en día tiene muchas salidas fáciles a eso morbo que tanto les produce ese contenido. Y por otro lado, otro tema que yo usé, a mí me gusta mucho la filosofía y hay un filósofo que justamente habla de esto, de qué es la justicia, habla de cómo se empleaban los métodos de tortura en la Edad Media y justamente utilizamos uno de ellos en un momento cuando la atan al árbol y la amenazan con pegarle. Pero después eso se sacó. Pero de todas formas resurge esta pregunta, ¿qué es la justicia? ¿Deberíamos tener empatía con la persona?
Además, nuestro propio filósofo que tanto usamos en un momento plantea esa pregunta en su momento. O se muere la persona o la torturan por una eternidad. Y eso es lo que mostramos en el capítulo. Muchas gracias. La verdad que es increíble escucharlo, un honor tenerlo en nuestro programa, pero lamentablemente se nos está terminando. Igualmente es bienvenido siempre. No, un placer haber venido acá. Hasta la próxima, espero que estén bien. Gracias por haberme invitado. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta mini sección diaria. Nos vemos la próxima.